Estado focalizó su atención en hacer que la educación fuera para todos los ciudadanos, para todos los estratos sociales. Y también la educación en ese tiempo se consolidó como el medio para restaurar los males que había dejado la guerra y la sociedad capitalista y para poder eliminar la soberanía y tiranía que había durante ese tiempo. Así surgió como se denominó en Europa la escuela nueva y como se denominó en Estados Unidos escuela activa a finales del siglo XIX. En Europa los precursores buscaban eliminar la educación tradicionalista a partir de las concepciones psicológicas y científicas, y en Estados Unidos a través de la fundación del pragmatismo y del surgimiento de las sociedades educativas progresistas. Las principales características de la escuela nueva son el policentrismo, que fue el movimiento que puso al estudiante como un sujeto activo de los procesos de aprendizaje. También el interés del estudiante como la principal motivación de la enseñanza, el ambiente como un factor que ayuda a esos procesos de aprendizaje. Por eso durante este tiempo las escuelas se instauraron en las zonas rurales o los campos. Durante ese tiempo también una característica de esta escuela fue la tarea del maestro como un facilitador del proceso educativo a través de la naturalidad del niño y conociendo sus particularidades y sus necesidades. Una visión laica y naturalista, es decir, dejó de lado la visión confesionalista para hacer una visión mucho más científica, y así el fin de la educación era un fin más humano que un fin metafísico o sobrenatural. Bueno, yo les vengo a hablar de la escuela anarquista, libertaria y antiautoritaria. Las concepciones anarquistas influyeron en algunas experiencias educativas y constituyeron la llamada escuela libertaria o escuela antiautoritaria, la cual se desarrolló básicamente en el escenario europeo a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, cuyo eje central sería la libertad. Los anarquistas querían mostrar que existen formas de relación entre los individuos basadas en la libertad y en el consenso que puede dar vida a organizaciones no coercitivas y solitarias. Expresa posición crítica en el sistema capitalista imperante y a su modelo educativo, que se caracterizaba en ser coercitiva, unilateral y ejercida por un individuo sobre otro, tendiendo a formar una persona a imagen de otra. Frente a ese tipo de educación se propondrá una alternativa basada en la libertad del individuo, entendida como un conjunto de acciones, conductas, comportamientos que lo ayudarán a ser el mismo y a forjar su propia personalidad para progresar a su propia línea evolutiva. La educación libertaria es entendida como el proceso en el cual se debe sacrificar progresivamente la autoridad en beneficio de la libertad, la dependencia total del niño a la autonomía del adulto. La educación libertaria propone un modelo educativo abierto, autocrítico, antidogmático, que estimula las defensas inmunitarias del individuo contra la forma de control y opresión del Estado o gobierno. Entre los exponentes de esta corriente pedagógica se encuentra Ferrer, quien recibió influencia de Godwin, Kropotkin y Bakunin. Su inspirador en pedagogía fue Paul Robbins. Gracias. La escuela moderna se plantea como una pedagogía racionalista que, fundamentándose en la educación integral, se proponía transformar radicalmente la experiencia pedagógica y en sentido crítico, laico, racionalista y libertario. Las características son las siguientes. Crítica 1. Una escuela cercana a la vida. En esa escuela los niños y las niñas tendrán una insólita libertad. Se realizan ejercicios, juegos de esparcimiento al aire libre. Ferrer, que es el mayor exponente de esta escuela moderna, plantea que para aprender tratemos antes de comprender, que nos basemos de nuestra experiencia. La segunda característica, que es respecto a la espontaneidad del niño. Los gobiernos utilizan la educación como un instrumento de dominación, ya que por la ignorancia se facilita la dominación. Para Ferrer, educar equivale actualmente a donar, a adiestrar, domesticar.
Ferrer se propone a la formación de un tipo de hombres distinto, como diría que es capaz de evolucionar, de renovar los pensamientos constantemente, los medios y de renovarse ellos mismos. Muy buenos días, compañeras. A mí me correspondió hablar sobre Alexander Neil, quien fue un importante educador progresista, artífice y fundador de la escuela de Somerville, considerado como uno de los centros pioneros de la educación en libertad. Neil mostraba mucho descontento con la pedagogía convencional oficial británica. Esto a su vez llevaría hasta Alemania en 1921, donde desarrolló los métodos de la educación libre, basado que en el aprendizaje debería usarse el juego. Neil creía que ya era tiempo de cambiar el aprender haciendo por el aprender jugando. Y pues él consistía en que aquellos niños que tenían normas y horarios establecidos en unas escuelas crecían siendo profesionales mediocres como tal, que a fuerza de disciplina nunca iban a poder avanzar en sus estudios universitarios y que de cierta forma no estaban contentos con sus profesiones, pues no se sentían satisfechos y llenos como tal. En cambio, él decía y propone que aquellos niños que escogen y proponen la escuela como tal, o sea que quieren estudiar aquellas cosas que les apasionan, que les llama la atención, les ayuda a fortalecer sus espíritus creadores, pues en realidad todo lo que necesita saber un niño es aprender a leer, a escribir y a contar. De resto deben ser herramientas que afloren sus habilidades, tales como la arcilla, deportes, teatro y pintura. Y de esta manera, si el niño desea aprender, aprenderá, sea en la forma como le quieran enseñar. Y sin necesidad de estar sometidos a todo tiempo a exámenes, a constantes monitoreos, a quiz, que lo que hacen es como aturdirlo y crearle como una norma de sometimiento a todo momento, que tienes que cumplir con las leyes y con las normas que implanta la educación. Él decía que lo importante, o él creía, su pensamiento era crear una educación donde tanto alumnos, maestros y directivos tuvieran igualdad de derechos y condiciones, para que los niños no fueran considerados seres inferiores y los maestros y directivos seres superiores como tal. Por ello él pone de ejemplo aquella escuela o aquel colegio Somerville, que fue fundador junto con su esposa, que él decía que allí todas las personas asistían, o los niños que asistían como tal, tenían la libertad de aprender a través del desarrollo de su creatividad, de la forma en que ellos más querían. Y decía que también los niños, en cierta medida, después de 2 a 3 años, ellos podían aprender muchas cosas, y que cuando fueran a presentar un examen a la universidad lo podían hacer sin ningún problema, ya que se aprende más de esta manera, explorando el entorno a través de las experiencias significativas, que de la forma convencional de ir 7, 9 hasta 10 años a la escuela, que como tal lo que hace es encerrar y como tal limita la creatividad y el pensamiento de las personas. La pedagogía socialista. Antes de iniciar con los pedagogos socialistas, les voy a hablar un poco sobre la confrontación política y económica de esta época. En octubre de 1917 triunfa la revolución en Rusia. Fue el primer país que obtuvo la sociedad socialista. Esta sociedad pasó por varios periodos. El primero, que fue donde se detuvo la potencia económica de la burguesía. El segundo se caracteriza por el ataque de los países imperialistas. El tercero se caracteriza por una nueva política económica. El cuarto corresponde a la industrialización socialista. El quinto significó la colectivización de la agricultura, la unificación y transformación de los campesinos. El sexto, donde se dio la nueva constitución. En la pedagogía socialista resaltó Vygotsky, quien recibió la educación primaria en casa de Salomón Aupista.
Vygotsky tenía una capacidad intelectual en las ciencias humanas como la estética, la literatura, filosofía, entre otras. Vygotsky comenzó a desempeñar las lecturas de psicología y lingüística. Tiempo después organizó un laboratorio de psicología en el Instituto Pedagógico de Gómez. Fue creando instrumentos que sirven para controlar, dominar y desarrollar la capacidad como individuo. Comprenden la lengua escrita y lengua hablada. Él decía que el niño en su proceso de desarrollo no solo se apropia de los elementos de la experiencia, sino también de las costumbres. También resaltó Makarenko, quien orientó